Ya. ¿Cuál es la situación novedosa ante la cual nos estamos encontrando ahora? Bien, voy a explicárselos con un mini circuitito que podría ser de esta forma. Vamos a dibujar esto que va a ser una especie de interruptor. Ya. Supongamos que tenemos un circuito de ese estilo, donde esto es un resistor, esto es un capacitor, y el único elemento nuevo para ustedes es esto que se ve acá, que esto, aunque me como menos mal dibujado, es un interruptor que puede cambiar entre dos posiciones, entre tener conectada la fuente de 6 volts y tener conectada la fuente de 18. Ahora, si pensamos este circuito como cuando lo trabajábamos en continua, porque estos dos son fuentes de continua, en el primer estado que estoy conectado a la fuente de 6 volts, ¿cuánto es el voltaje que yo vería acá, entre este par de terminales? A ver, ¿recuerdan cómo yo representaba un condensador cuando estaba trabajando en continua? Yo hacía algo especial con este elemento cuando estábamos trabajando en los circuitos de la primera parte del curso. Se haría el circuito. Sería el circuito, ¿cierto? Y esto lo representaba como un circuito abierto. Entonces, si esto fuera un circuito abierto, bueno, borré casi todo, no importa. Aquí faltó mi resistor. Si aquí mi condensador es un circuito abierto, y es como se comporta en continuo. ¿Cuánto es el voltaje que veríamos en ese punto del circuito entonces, chiquillos? Sabiendo que la fuente 18 no está haciendo nada, y mi circuito se traduce solamente en 6 volts en serie con la resistencia y acá un circuito abierto. ¿Cuánto voltaje vería yo acá? Ya. El voltaje que vería yo acá, chiquillos, fácilmente sería 6 volts. ¿Por qué? El camino que tenemos acá con la fuente 6 volts, puedo separarlo en las tensiones por ley de Kirchhoff de tensión. Entonces, vamos a tener una subida de 6 volts en esta fuente. Luego tenemos la caída asociada a la resistencia R. Ahora, donde está en serie con un circuito abierto, yo sé de inmediato que la corriente que circula por R es cero. Por lo tanto, la caída de tensión asociada a R también es cero. Finalmente, lo único que me queda es este circuito abierto. Por lo tanto, toda la caída de tensión va a tener que acontecer acá. Y acá caen directamente estos 6 volts que yo vi en la fuente.
Ahora, si yo cambio la posición del interruptor a la posición de 18, en ese caso, chiquillos, ¿cuánto sería el voltaje que yo vería acá? ¿18? En ese caso sería 18, ¿cierto? Porque es exactamente el mismo análisis. Ahora, este análisis que acabamos de hacer ahora, voy a intentar dibujarlo y nos vamos a dar cuenta que tiene algunos problemitas. Vamos a eliminar esto. Voy a dibujar el condensador de vuelta. Entonces, mi voltaje, que vamos a llamarlo voltaje de entrada, yo lo puedo dibujar como una función del tiempo. De esta forma. Tuvo un valor de 6 volts por un montón de tiempo, y en el instante que se me ocurrió a mí mover el switch, cambió su valor a 18 volts. Este cambio que ven acá, chiquillos, bien particular, es lo que vieron en el video de la clase con la profe, que es la función escalón unitario. Acá no se nota también que es una función escalón unitario, porque partió de un valor, pero esto se puede descomponer fácilmente en que el voltaje de entrada, dt, yo lo podría escribir como 6 más un escalón unitario. La magnitud de este escalón unitario es la diferencia de voltaje entre un valor y el otro. Parto en 6, termino en 18, así que la diferencia es 12. De un escalón unitario de t menos el instante en que se ocurrió el cambio. Acá yo le dije que era un intervalo de tiempo cualquiera, así que voy a llamar este tiempo t0. Entonces, esta interpretación de cambiar el estado de un interruptor, yo la puedo representar a través de la fórmula de escalón unitario. Vamos a usar las dos representaciones. Vamos a trabajar de repente con el interruptor, vamos a trabajar de repente con el escalón unitario. Son intercambiables. Yo prefiero más el switch porque es más similar a lo que vemos en el mundo real, entonces la intuición ayuda un poquito más. Ahora, lo que yo les quería mostrar que es lo que ocurriría acá con el condensador. Según lo que dijimos recién, el condensador lo que hace es como que sigue este voltaje en la entrada. Cuando tenía en la entrada 6, se comporta como 6, y cuando en la entrada tengo 18, en la salida tengo 18. Pero hay un pequeño detalle que yo no he considerado hasta este punto, que es la relación voltaje-corriente en el condensador. En el condensador, cuando yo escribo su relación diferencial, yo sé que la corriente en el condensador en el tiempo es igual a C por dV a dt. ¿Qué implica esto? Si yo lo leyese como por parte. Lo que me dice es que la corriente instantánea, por eso es dt, que yo veo en un condensador, es igual a una constante, que en este caso es la capacitancia C, por qué tan rápido cambia el voltaje en este elemento. Esta expresión de V a dt para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Si la interpretamos al revés, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que la corriente instantánea que veo sigue directamente la tasa de cambio en la cual se mueve el voltaje. Y una cosa que yo sí puedo saber es que la corriente en mi circuito es finita.
yo no voy a tener corrientes infinitas en ningún momento, porque estamos en el mundo real. Por lo tanto, si la corriente es finita, la tasa de cambio de mi función tiene que ser finita. ¿Y qué implica que la tasa de cambio de mi circuito sea finita? Implica que la derivada que yo veo de mi función de voltaje no puede ser infinita. Ahora, ¿qué función tiene una tasa de cambio o una derivada infinita? Particularmente la función que estamos viendo ahora, que es el escalón unitario. Si yo pregunto cuánto es la derivada en la parte plana inicial, en la primera parte, la derivada es 0. En esta primera parte, porque es una función plana. Arriba ocurre lo mismo. Pero en el punto de intercambio, de un nivel al otro, esta pendiente, que se ve acá, es de magnitud infinita. Por lo tanto, generaría una corriente infinita. Y esto, chiquillos, no puede ocurrir en un condensador. Esta conclusión nosotros la traducimos a una especie de regla, que es que el voltaje en un condensador no puede cambiar de manera instantánea. Esa es la regla que uno mantiene. Entonces, yo no puedo en un tiempo infinitamente pequeño, como ocurre acá, cambiar el voltaje en un condensador, porque esta derivada infinita se transformaría de inmediato en una corriente infinita. Así que, volviendo al caso de nuestro condensador, vamos a dibujar lo que llevábamos hasta ahora. Nosotros no quería ese color. Nosotros sabemos que el condensador quería en un principio estar en un valor 6 volts. Estoy dibujando como con línea punteada lo que quería hacer. Y luego de este intervalo de cambio de 0, quiere un valor de 18 volts. Eso fue lo que nosotros calculamos en el primer circuito. Ahora, ¿cómo se comporta esto en la realidad? ¿Y por qué lo que nosotros hicimos recién está errado? Nosotros cuando hicimos este cálculo en el cual dijimos que primero valía 6 y después del cambio valía 18, lo que hicimos fue que modelamos nuestro condensador como un circuito abierto. Y eso que hicimos es válido porque nosotros lo realizamos cuando estábamos trabajando con circuitos de continuo. ¿Qué es lo que habíamos hecho cuando trabajamos en dicha materia? Fue lo siguiente. Nosotros habíamos dicho, si todo es continuo, de B a de T va a ser la derivada de un valor continuo. Y la derivada de un valor continuo nosotros sabemos que es de inmediato 0. Si la derivada es 0, la corriente es 0. Por lo tanto, mi condensador se transforma en un elemento que conduce 0 corriente en todo instante. Y esa es la definición de un circuito abierto. Por eso utilizamos ese modelo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre lo que hacíamos antes y lo que hacíamos ahora es que nosotros estábamos asumiendo que este valor B era un valor constante. Y eso es cierto cuando trabajamos en un circuito que se denomina de estado estable. ¿Qué es un circuito de estado estable? Es un circuito que lleva operando cierta cantidad de tiempo y cualquier fenómeno transiente que ocurrió ahí ya se acabó. Es un poco complicado definirlo ahora de esa manera porque estamos recién estudiando lo que es transiente, pero van a tener que aguantarme eso un poquito. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo saber? Que mi circuito que tengo acá, que fue el que analizamos antes, va a tener el condensador en 6 volts y lo va a tener en 18 volts, pero solamente en estado estable. Y ahora que yo le apliqué esta señal de cambio, va a haber un estado de cambio entre un punto y otro. Y eso es lo que nosotros, chiquillos, vamos a llamar estado transitorio y va a ser todo el tema de estudio de nosotros. Ahora, vamos a asumir que veníamos desde los 6 volts desde harto rato antes, porque solamente dibujaba un cambio en este circuito. Y voy a asumir que en un tiempo más o menos largo sí me voy a estabilizar en los 18 volts.
el análisis de lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, es averiguar cómo paso desde este punto, que es el final de un estado estable, hasta este punto, que sería el inicio del otro estado estable, cómo paso de este punto hasta este punto sin romper mi regla de que el voltaje en el condensador en este caso no puede cambiar de manera instantánea. Y vamos a ver en las siguientes clases que la respuesta en este caso sería algo más o menos así. No vamos a calcular en la clase de hoy día cómo aparece esa curva ni por qué aparece, ¿ya? Pero eso es lo que acontecería realmente. Entonces, lo que viene a hacer esta última materia, chiquillos, es a cerrar ese último bloque que nosotros no habíamos visto, que era qué es lo que pasa cuando yo tengo un circuito que cambia de un estado estable al otro. Necesito consultas ahora, chiquillos. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, está bien. Ya. Ahora, si este es el problema, ¿cuáles van a ser nuestras herramientas? Nuestras herramientas van a ser primero el operador de. El operador de lo vamos a usar a veces y a veces no. Es una herramienta que nos sirve cuando los circuitos son particularmente complicados, ¿ya? ¿Qué es el operador de? El operador de es no sé si decirlo transformada, porque no cumple con todas las propiedades, pero vamos a decir que es una transformada, entre comillas, de la operación de derivar que vamos a estar utilizando constantemente. Vamos a escribir nuevamente la expresión para el condensador. Esto hasta ahora, chiquillos, no lo habíamos utilizado mucho, pero para esta prueba necesito que se lo aprendan de corazón, que es que la corriente en el condensador en el tiempo es C por dV a dt, donde el voltaje también cambia en el tiempo. Lo que hace el operador de, chicos, es que yo la operación de derivar la puedo transformar en un operador que se reemplaza con la letra D. Y aprovecho de que estoy haciendo eso y elimino el paréntesis T de todas mis variables para que así me expresión un poco más compacta. Porque no hace falta escribir el paréntesis T porque yo sé que en un circuito estado transiente absolutamente todo varía respecto al tiempo. Entonces vamos a tener I sub C va a ser igual a C por D por B en el condensador. Ahora, ¿por qué haría yo esto? Si es prácticamente lo mismo. Cumple dos grandes funciones. La primera gran función, bueno, tres, si es que soy más detallado o quiero comentar todas las virtudes de esto. La primera virtud es que es más compacto. Derechamente esto fue más rápido de escribir que lo anterior, pero eso no es una gran virtud. La siguiente, que es la que vamos a utilizar más desde el punto de vista matemático, es que me permite operar en este caso D como una variable algebraica. Yo sé que si tengo, por ejemplo, dos derivadas, tengo una derivada de segundo orden. En este caso, si aparecieran dos derivadas en mi desarrollo, yo puedo multiplicar los dos D uno por el otro y me va a quedar un factor D cuadrado. Y ese factor D cuadrado, que yo lo estoy trabajando como una variable algebraica, yo sé que D cuadrado representa una derivada de segundo orden. Al revés, yo sé que la operación opuesta a derivar es integral. Si yo divido por el operador D, vamos a generar algo que sería D a la menos 1. D a la menos 1 no es nada más que 1 sobre D. Y siguiendo esta interpretación, yo puedo decir que eso es idéntico a integrar
en el dominio del tiempo. Integrar desde cualquier intervalo inicial t0 hasta t, de lo que sea que yo tenga acá a dt. Entonces me permite saltar rápidamente entre diferentes operaciones de derivada de primer orden, derivada de segundo orden, derivada hasta el vector superior, y también lo opuesto, que es pasar a lo que son integrales. Puedo hacer todo eso en un procedimiento algebraico sin tener que estar complicándome con expresiones integrales durante el desarrollo. Y la bondad más grande que tiene esto es lo siguiente, que es que me permite a mí utilizar las herramientas que hemos utilizado hasta ahora para resolver circuitos. Nosotros cada vez que utilizamos una técnica de nodo, malla o similar, lo que estamos buscando siempre es la relación voltaje y corriente entre dos elementos, y esa la expresamos siempre de manera lineal a través de una ley de Ohm. En el caso de los fasores, nosotros estuvimos haciendo un análisis más o menos largo para poder decir que el condensador era 1 sobre J omega C, que el inductor yo lo podía expresar como una impedancia de J omega L, y varios pasos más inductores acoplados y cosas de ese tipo. Pero todas esas transformaciones lo que buscaban era poder escribir mi corriente y mi voltaje relacionados a través de algo que los multiplicara. Y acá lo logramos en un puro paso, a través de esta transformada. Fíjense que lo que estoy diciendo es que tengo una corriente en un extremo que al multiplicarla por este coeficiente CD, que es la capacitancia de mi condensador por este operador D, me entrega un voltaje. Por lo tanto, si parto con corriente y termino con voltaje al multiplicar, yo puedo de inmediato interpretar esto como una conductancia. Entonces se mediría en Siemens o Mohs. Porque esto está al revés de una ley de Ohm. Ahora lo voy a arreglar para que me quede con una ley de Ohm. Una ley de Ohm normalmente es al revés. Yo busco el voltaje en función de la corriente. Y en este caso me da 1 sobre CD. Y ahora, esto que está de entre medio, si se dan cuenta, me está transformando mi corriente en un voltaje. Por lo tanto, esta es la expresión más típica de la ley de Ohm, y yo puedo decir de inmediato que esto que está encerrado en el cuadradito rojo se mide en ohms. Hasta acá, chiquillos. ¿Vamos todos bien? Profe, yo tengo una duda con respecto a lo de D. Cuenta. ¿Ahí es llegaría a reemplazar por la derivada o hay como algún requisito? No, de la verdad es prácticamente llegar y reemplazar. No, no hay que seguir ningún requisito adicional. Ya, gracias. Para nosotros el hacer la transformada del operador D es más que nada para salvar tiempo. No estoy haciendo, como le decía, una transformada como corresponde. Estoy solamente escribiendo de manera compacta la derivada. Ahora, fíjense que yo esta expresión que tengo acá, para el voltaje en el condensador, yo la puedo pasar de vuelta a una expresión en el dominio del tiempo, siguiendo las mismas reglas, pero al revés. Yo ahora puedo escribir B sub C, le vuelvo a poner el índice T, va a ser igual a 1 sobre CD. 1 sobre C, eso es 1 sobre C. 1 sobre D, chiquillo. ¿Qué representaba? Se los dije segundos atrás. ¿Qué representaba 1 sobre D? Integral. La integral, ¿cierto? No le voy a poner los límites porque lo vamos a estar haciendo varias veces. Y me queda acá I sub C dt a dt. Y si recuerdan, esto también es una expresión para el condensador.
Entonces puedo partir desde una expresión y llegar a la otra. Y por lo general eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir nuestros elementos en la forma del operador D, porque es más cómodo. Con eso vamos a plantear ecuaciones y cuando tengamos una ecuación final, la voy a transformar de vuelta a una expresión integro diferencial, porque con eso vamos a poder, en general, plantear la ecuación diferencial que nos va a permitir calcular ese estado transiente que nos había generado dudas en la parte de arriba. Y ahora, finalmente, lo que nos falta es ver cómo voy a hacer esto para mis diferentes componentes. Mis componentes que hemos trabajado hasta ahora son el resistor. Vamos a darle un poco de espacio. El condensador. El inductor. Y los inductores acoplados. Esos han sido nuestros componentes hasta ahora. El resistor se representa por la resistencia R, el capacitor por la capacitancia C, el inductor por su inductancia L, los inductores acoplados por las inductancias de cada bobina, que es L1 y L2, más los terminales homólogos y la inductancia mutua entre terminales denominada M. Si yo escribo la ecuación para cada uno de estos, yo tengo que el voltaje en el resistor, en el tiempo, esto es una ley de un común y corriente. Esto es R por I sub R de T. Por lo tanto, cuando yo le aplico la transformada del operador D, en este caso no cambia nada. Me va a quedar exactamente la misma expresión. Porque no hay ninguna deriva involucrada. La deriva R, R y R. Si lo hago con el condensador va a ocurrir lo que les anoté arriba. ¿Sí? Yo tenía acá que la corriente en el condensador de T era C dB a dt. Y según el desarrollo que hicimos arriba, nos daba que eventualmente yo puedo obtener mi voltaje del condensador como 1 sobre CD por la corriente en el condensador. En el inductor, la relación voltaje y corriente es opuesta a la del condensador. Tenemos que el voltaje del inductor en cada instante es igual al parámetro de inductancia por la derivada de la corriente. Ahora, de inmediato podemos hacer acá la analogía respecto al caso del condensador. Recuerden que en el caso del condensador yo les dije que yo no puedo cambiar de manera instantánea el voltaje en el condensador, porque un cambio instantáneo en el voltaje genera una derivada infinita y se traduce en corriente infinita. Y como sabemos, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, estaban prohibidos los cambios instantáneos de voltaje en un condensador. En el caso del inductor, la expresión es idéntica, solamente que lo que tengo ahora es la derivada de la corriente. Por lo tanto, la conclusión es la misma. Yo no puedo tener cambios instantáneos en el valor de corriente de un inductor, porque si eso ocurriese se transformarían en voltajes infinitos, lo cual obviamente no es posible. Por lo tanto, el inductor no va a poder cambiar su valor de corriente de manera inmediata. Y la expresión para el voltaje en el inductor es de LD por la corriente en el inductor. El caso de los inductores acoplados, la expresión era harto más compleja. Voy a anotar solamente la de una de las bobinas. Vamos a anotar la de B1. En general, chiquillos, no solemos trabajar inductores acoplados en transiente porque enreda bastante el procedimiento, ¿ya? Y no es tan típico. Los inductores acoplados se utilizan más para análisis senoidales que para análisis transiente, ¿ya? Los ponemos acá más que nada para completitud del curso. Esto sería L1 D y L1 ADT
más que nada para que no se me asusten de que vamos a ver esto de inmediato, más M por la derivada de la corriente en el otro inductor de T. Fíjense que acá no hice lo de los terminales homólogos, porque ni siquiera definí los sentidos de las corrientes, ¿ya? Así que este más obviamente está sujeto a que tienen que hacer el procedimiento de siempre. Lo importante que quiero mostrar acá es que acá puedo ocupar la misma regla que hemos utilizado hasta ahora. B1 sería entonces L1D por y L1 más M D y L2. Y todos estos coeficientes que me quedaron para los tres primeros casos entre mi corriente y la expresión para el voltaje se van a representar de mi punto de vista como impedancias en ohms. Porque como ven, está transformando un valor de corriente en un valor de voltaje. En el último caso es idéntico, solamente se interpreta un poco distinto. Esto sí es una impedancia en ohms y esto sí significativamente transforma una corriente en un voltaje. También es una impedancia, pero recuerden que tiene ese fenómeno raro en el cual no está multiplicado por la corriente del elemento, sino que viene como desde la corriente de un elemento que está en otro punto del circuito. Así que esto finalmente me permite escribir mi resistor. Cuando trabaje en estado estable, lo puedo representar a través de su impedancia R. Así que, si vemos de dónde partimos, es acá hasta donde llegamos, el resistor no sufre ningún tipo de cambio cuando yo lo voy a trabajar en este contexto transiente. Mi condensador, en este caso, lo vamos a poder escribir como 1 sobre CD, donde esto va a representar su impedancia. El inductor lo vamos a poder escribir 1 como una impedancia de magnitud LD. Y los inductores acoplados, voy a anotar solamente el lado que escribí, sería L1D acoplado hacia el otro extremo a través de una impedancia de MD. Aquí estaría la prueba. Como les digo, este último caso probablemente no lo trabajé. Así que esto reemplaza un poco lo que hacíamos antes con la transformada Fasor en circuitos senoidales de estado estable. Podemos transformar los elementos de mi circuito a elementos de impedancia siguiendo el operador D y con eso vamos a trabajar. Hasta acá, chiquillos. ¿Alguna consulta? No, ya, impecable. Ahora, lo que no voy a ver ahora, porque sería derechamente repetir lo mismo que dice la profe en el video, es cómo se suman más de uno de estos elementos en serie o en paralelo. ¿Ya? Siguen en general las mismas reglas que cuando yo sumo resistores en serie o en paralelo, porque todos se representan como impedancia. ¿Ya? Pero ahí lo pueden ver en el video de la profe, que rápidamente uno puede obtener una expresión para cuando tengo puros inductores o puros condensadores. Y con eso estaríamos por hoy. Ya en la siguiente clase empezaríamos a intentar solucionar este tipo de problemas e intentar caracterizar esta curva naranja que les dibujé acá, que me decía cómo cambio de un estado estable hasta el siguiente estado estable. Voy a dejar de grabar.